Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos ustedes a su clase de Sistema Penal Acusatorio 2. Bienvenidos de nueva cuenta a esta su escuela, el Instituto Nórdico. Nuevamente vamos a empezar dentro de su carrera de Criminología y Criminalística, una materia que yo considero que es bastante importante, ya que tiene que ver bastante con lo que es hoy por hoy nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Y me refiero más que nada a los juicios orales. Sean todos bienvenidos. En nombre de la institución, vamos a arrancar con su materia que lleva por nombre Sistema Penal Acusatorio 2. Fíjense que el seguir leyendo, el seguir revisando leyes, el seguir revisando reglamentos que van de la mano, me lleva a la conclusión que cada día necesitamos prepararnos más y sobre todo conocer todo acerca de nuestra jurisprudencia, ya que es tan importante el conocimiento y sobre todo para poder llevar a cabo un buen trabajo de criminalística, un buen trabajo que se lleve a cabo en una sala de juicios orales. Es por ello que hoy vamos a trabajar con una materia que yo considero indispensable. Yo considero que debe de ser de conocimiento de cualquier licenciado en criminología y criminalística, ya que reúne un conjunto de conocimientos en materia de derechos muy significativo. Por lo cual, vamos a empezar realizando una actividad, pero ahora, como lo vimos en clases, lo vamos a hacer a la inversa. Quiero que por favor me anoten en su cuaderno la primera actividad. Vamos a realizar una evaluación inicial. Les voy a pedir que estas 3 preguntas que van a anotar las vamos a contestar ya que les haya yo presentado el programa de clases, el programa de estudios. Bien, vamos a anotar la primera pregunta que creo que es significativa y de mucha importancia, y me refiero a lo que es la cadena de custodia. Anoten por favor. Primera pregunta. ¿Qué es la cadena de custodia? Vamos a dejar unos 5 renglones aproximadamente para darle respuesta a esta pregunta. Pregunta número 2. ¿Por qué se le llama detención en flagrancia? Pregunta número 2. ¿Por qué se le llama detención en flagrancia? Fíjense que esta materia nos da mucho para conocer todos estos tiempos al momento de una detención o al momento simplemente de una declaración del primer respondiente. Pregunta número 3. ¿Qué elementos deben de existir para que haya una legal detención? Pregunta número 2. ¿Qué elementos deben de existir para que haya una legal detención? Aquí en esta pregunta pues nos trasladamos nuevamente a los principios rectores. Si ustedes recuerdan, el artículo 20, apartado A de la Constitución, se refiere un poco a esta pregunta. Muy bien. Una vez que ustedes tomaron nota, la cual les voy a pedir que estas 3 preguntas, lo vuelvo a repetir, las vamos a contestar al final de lo que es la presentación del programa. Bueno, a continuación, jóvenes, quiero que por favor tomen nota. Vamos a anotar lo que son los objetivos de esta materia. Fíjense bien, ¿eh? Objetivo número 1. Conocer y comprender el significado que conlleva el sistema probatorio. Objetivo número 1, repito, conocer y comprender el significado que conlleva el sistema probatorio. Objetivo número 2, las pruebas que se admiten en el proceso penal y las que serán desechadas. Objetivo número 3, la importancia de las diferentes etapas que se llevan a cabo
dentro de un juicio oral. Fíjense que a lo largo de lo que viene siendo su carrera, su programa de estudios, esta parte de los juicios orales, esta parte que tiene que ver con el derecho, es bastante significativa, porque aquí es donde se va a ver reflejado el trabajo de campo, si se hizo bien o se hizo mal, viéndolo desde el punto de vista de la criminalística, viendo desde el punto de vista de la criminología. Siguiente objetivo: los criterios que deberá de tomar el Ministerio Público para determinar o no la acción penal en contra de un individuo. Fíjense este objetivo qué importancia tiene, ya que hoy por hoy con la reforma del 2008, el Ministerio Público está siendo una de las figuras muy importantes en el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, en esta materia del Sistema Penal Acusatorio 2 es muy significativo el actuar del Ministerio Público para decretar o no la acción penal en contra de o los imputados. Bien, una vez que escribimos los objetivos, jóvenes, es momento de darles a conocer cuál es el programa de estudio y qué vamos a estar llevando a cabo a partir de esta semana y aproximadamente a mediados de diciembre. Les voy a mostrar el programa de estudios, quiero que lo anoten y si tienen alguna duda, pues háganmelo llegar por los canales correspondientes, ¿sale? Ya sea el WhatsApp de grupo, ya sea la plataforma o ya sea cuando nos veamos en el salón de clases. Bien. Tema número 1. Las pruebas en el sistema acusatorio adversarial. Fíjense que en ese tema vamos a ver palabras que son muy importantes que ustedes las conozcan y las sepan diferenciar de otras que han escuchado, que muchas veces parecieran ser iguales, que se escriben diferente, pero cada una de ellos tienen una importancia significativa. En el tema número 1.1 vamos a ver lo que es la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. 1.2, la cadena de custodia. 1.3, la declaración del imputado. 1.4, testimonial. 1.5, pericial. 1.6, documental. 1.7, el ofrecimiento de pruebas. Y 1.8, la prueba anticipada. Fíjense, jóvenes, en este primer capítulo, yo considero la importancia tan significativa que tiene para el nuevo sistema de justicia penal lo que es la cadena de custodia. Sabemos hoy por hoy que la criminalística pues aporta bastante conocimiento científico para decretar o no la acción penal en contra de algún detenido que por su situación fortuita, por decirlo así, fue detenido por las autoridades correspondientes. Bien, en el 1.9 vamos a ver el desahogo de las pruebas. En el punto 10, prueba demostrativa. Y en el 1.11, los acuerdos probatorios. Si ustedes leen detenidamente o están escuchando detenidamente lo que les estoy comentando, todo esto tiene que ver en una audiencia de juicio. Todo esto tiene que ver paso a paso, lo cual debemos de comprender de una manera objetiva y sobre todo detenernos un poquito si no estamos comprendiendo el significado de cada uno de los términos, de los conceptos que de repente podemos escuchar. Bien, finalizando el tema número 1, vamos a pasar a lo que es el tema número 2. Sigan anotando, por favor, jóvenes. El tema número 2 se refiere a los criterios para determinar la licitud de la prueba. Aquí nos encontramos un concepto a lo mejor nuevo para algunos, que es la licitud. Si nos referimos a ese concepto, nos referimos a lo tácito, a lo verdadero, a lo que es probado legalmente. Es por eso que hoy por hoy la criminología no deja de ser una ciencia interdisciplinaria en la cual se basará del conocimiento científico. Bien, en el tema número 2 vamos a ver en el 2.1
algo que es fundamental, algo que es muy significativo hoy por hoy para el Ministerio Público y las policías que están bajo su mando. Y me refiero al interrogatorio. 2.2, el contrainterrogatorio. Una parte tan importante donde el tratar de esclarecer un hecho ilícito, el contrainterrogatorio nos va a ayudar para confrontar a ambas partes. Y me refiero a la víctima y al imputado. En el 2.3 vamos a ver las objeciones. Hay un autor que se los quiero recomendar llamado Eric Ruada. Él nos habla precisamente del tema de las objeciones. Hoy por hoy las objeciones pues deben de ser de manera clara, concisa, no interrumpir la audiencia de juicio, donde el juez determinará si le dará la voz o la palabra, o que de repente la persona no esté de acuerdo y pida ese recurso de la objeción. Ya lo veremos durante la clase. 2.4, la procedencia de las objeciones. 2.5, el lenguaje oral y corporal. 2.6, las técnicas de expresión. ¿Qué tan significativo yo lo veo esta parte? Inclusive, ¿por qué no de cierta manera hacer un ejercicio donde pudiéramos ir a la cámara de GESEL o donde pudiéramos tener una práctica en vivo y a todo color, ¿verdad? Acerca de lo que es el interrogatorio. Bien, continuamos. En el tema número 3 nos habla de los criterios para determinar la licitud de la prueba, que es parte de la continuación de lo que hablábamos en el 2. Primeramente, en el 3.1 vamos a hacer una investigación inicial. En el 3.2 vamos a ver el tema de la denuncia. En el 3.3 la querella. Aquí es muy importante al momento de que estemos trabajando con este tema saber diferenciar de lo que es una denuncia y es una querella. En qué momento se convierte en una denuncia y en qué momento del sistema penal acusatorio se convierte en una querella. Así como también en el 3.4, este tipo de circunstancias, ya sea con detenido, como lo habla el 3.4, o el 3.5, que es la detención en flagrancia. ¿Qué tan importante es compartir con nuestros colegas policías y sobre todo poder entender los tiempos correctos de una detención? Y sobre todo, criminólogos, criminalistas, que lo sepamos plasmar correctamente en un informe policial homologado. En el 3.6 vamos a ver la detención por urgencia. En el 3.7 vamos a ver las técnicas de investigación. Aquí me gustaría meter un poquito acerca de la entrevista. Fíjense que yo considero la entrevista a los testigos como una parte muy fundamental, ya que de ahí vamos a obtener información de primera mano y es muy importante considerarla. En el 3.8 vamos a ver el inicio de la investigación complementaria y en el 3.9 la audiencia de imputación. ¿Qué tan importante es hoy por hoy para las autoridades darle un término para decretar o no la acción penal o de repente dejarlo en libertad siempre y cuando haya una reparación del daño y que no exista un delito doloso? Entonces es muy importante conocer cada una de las etapas y sobre todo poder identificarlos para que de repente en alguna situación no andemos tan perdidos en relación a lo que corresponde ese llamado Estado de Derecho. 3.10, partes en las que se componen. 3.11, la legalidad de la detención. Aquí lo podemos ver en el artículo, lo que viene siendo el artículo número 20, apartado B, que son los derechos del detenido. Ahí podemos ver parte de lo que es una legalidad de detención que va de la mano de lo que es la flagrancia. Son muchos elementos que los vamos a estar analizando. 3.12, formulación de la imputación. 3.13, imputación ante el juez de control con detenido. Acuérdense que más de alguna clase yo les hablé de lo que es el juez de control, cuáles son sus funciones y en qué momento él puede intervenir. De igual manera,
lo estaremos revisando en la clase. 3.14, imputación ante el juez de control sin detenido. 3.15, solicitud de vinculación a proceso. Este es el que lo pide el Ministerio Público al juez. Cuando ya existen los elementos suficientes, él pide que exista una vinculación al proceso. Y 3.16, la resolución de la vinculación o no al proceso. ¿Qué tan importante es que el Ministerio Público le aporte todas las pruebas necesarias, todas las evidencias, los indicios, para que se haga una buena detención y sobre todo que existan los elementos para poder procesar a una persona que ha sido detenida por un delito? La labor del policía que anda en las calles, la labor del policía en materia de criminalística, la labor del policía que se encarga de las capacidades para procesar la escena del crimen será fundamental en el sistema penal acusatorio. Bien, 3.17, la resolución de las medidas cautelares. 3.18, la solicitud de término para la investigación complementaria. Fíjense que ese tema de las medidas cautelares a mí me causa mucho análisis y sobre todo me gustaría que no se quedaran con dudas. Las medidas cautelares hoy por hoy es una medida que utiliza el juez para darle seguridad, para darle el espacio adecuado, para complementar ese entrañado medio de la presunción de inocencia, ese entrañado medio para que se le guarde a la víctima esa certeza de que será justicia. Las medidas cautelares hoy por hoy, pues es una herramienta que utiliza el juez de control para evitar que muchas veces los presuntos culpables se den a la huida. Luego pasamos al tema número 4, que es la etapa intermedia. En el tema número 4 vamos a abordar en el 4.1 la fase escrita, en el 4.2 la acusación formal por escrito, estamos hablando de una denuncia. 4.3 el descubrimiento probatorio. 4.4 la fase oral. 4.5 la depuración del proceso, que es parte de lo que un ministerio público y un juez deben hacer: desechar las pruebas, las declaraciones, esas situaciones que de repente causan un vicio en los juicios orales. Y 4.6 los acuerdos probatorios. Si se fijan, esta materia tiene que ver mucho con el derecho. Y yo creo y estoy convencido que el derecho pues va de la mano de la criminología y la criminalística, ya que sin ello no se pudiera trabajar conjuntamente y verdaderamente hacerle justicia tanto al imputado como tal y a la víctima, por supuesto, que viene a ser hasta la reparación del daño. En el 4.7 vamos a abordar la resolución de incidentes y excepciones. 4.8 la etapa del ofrecimiento de pruebas. 4.9 la admisión, desechamiento y reducción de pruebas. 4.10 el debate sobre la prueba anticipada. Primeramente vamos a ver qué es una prueba anticipada para después ver esa diferencia en un debate. 4.11 última etapa para solicitar cualquiera de las formas solicitadas en el término de juicio oral. Y 4.12 el auto de apertura al juicio oral. Fíjense que es mucha información que yo considero importantísima irla analizando paso a paso. ¿Qué tan importante es? Porque podemos llegar a una audiencia de juicio, hablan conceptos, hablan términos y así como que nos vamos a quedar, ¿de qué están hablando? Entonces es muy importante cualquier palabra que no entiendan, no comprendan, pues vamos a tratar de disipar todas las dudas y sobre todo con un ejemplo práctico para que se den cuenta en qué momento aplica. Tema número 5, la etapa intermedia. En el tema número 5 vamos a ver en el 5.1 la teoría del caso, 5.2 alegatos de apertura, 5.3 desahogo de pruebas,
5.4, aquí vamos a volver a tocar el tema del interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones. Y permítanme decirles, todavía hay, después del contrainterrogatorio, otra parte que no viene en el programa, pero sería importante mencionarla, y se le llama el recontrainterrogatorio. En materia de juicios orales, qué importante es ir conociendo más allá de lo que de repente estamos obligados a conocer. Bien, 5.5, alegatos de clausura. 5.6, fallo del tribunal. 5.7, individualización de las sanciones. Y 5.8, sentencia definitiva. Fíjense cómo todo es una escalerita, cómo todo es un seguimiento. Entonces no podemos dejar de omitir algo, porque si no, de repente estaremos así como que dejando una fisurita en el conocimiento. Bien, tema número 6, incidentes y recursos. En este tema número 6 vamos a ver, como ya se le dije, los incidentes. 6.2, la incompetencia. 6.3, la acumulación de procesos. 6.4, la separación de procesos. 6.5, la competencia por seguridad. Si se fijan, aquí se habla mucho de un proceso. Esos procesos que muchas veces se requerirá la denuncia, muchas veces será por oficio, mas sin embargo hay que conocer los momentos en los cuales sí se puede llevar a cabo. 6.6, la queja. 6.7, recursos. 6.8, la apelación. Las apelaciones nos sirven de cierta manera para que en un momento, si no estamos de acuerdo, bueno, puede ser de la mano de las objeciones, se puede apelar ante la sentencia de un juez de juicio oral. 6.9, reposición del procedimiento. 6.10, la revocación. Y 6.11, el reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia. Estamos hablando parte de lo que son los principios rectores en el apartado A del artículo número 20. Ok, continuamos. Tema número 7, procedimientos especiales. Si aquí pudiéramos hacer un paréntesis, muchachos, y lo analizamos cada una de las partes que hemos estado hablando hasta ahorita, estamos hablando justamente de los juicios orales y momentos en los cuales que muy de cerca los vemos en la práctica, mas sin embargo los que no están en el sistema, pues es importante que los conozcan. Bien, en el tema número 7 vamos a ver en el 7.1 los procedimientos inimputables. 7.2, los procedimientos para pueblos y comunidades indígenas. Fíjense qué importante hoy por hoy manejar también este tipo de conceptos, este tipo de ciudadanos que de repente pareciera que no se les hace justicia simplemente por el hecho de no hablar la lengua española como la hablamos ustedes y yo, donde de repente por su raza, por su color, por su piel, por su manera de hablar, son discriminados. Entonces estamos hablando que la fiscalía crea agencias especializadas y por qué no, el juez debe de tener también competencia para conocer este tipo de casos y si no, pues echar la mano de un traductor, obvio, no debe de ser familiar de alguno de ellos, sino que sea proporcionado, en este caso, por el Estado. ¿Sale? Bien. 7.3, procedimiento para personas jurídicas. Y 7.4, acción penal por los particulares. Cuando hablamos de particulares se refiere a la persona que sufrió el daño o detenimiento. Bien, pues a grandes rasgos, jóvenes, este es el programa que vamos a estar llevando durante 4 meses. Espero que no se queden con ninguna duda, compartan sus inquietudes y sobre todo si alguna vez ustedes escucharon decir que esto es o no lo entiendo, no lo comprendo, es importante que lo platiquemos aquí, lo convencemos. Sobre todo porque al momento de una audiencia de juicio, pues no vamos a tener tiempo de preguntar o de consultar, oiga, ¿qué significa objeción? ¿Qué es el contrainterrogatorio? La prueba, el indicio, la evidencia, todos esos conceptos que en clase es donde debemos de preguntar y no esperar a que tengamos la soga encima. Bien, entonces este es el programa de clases que más o menos a mediados de diciembre
estaremos concluyendo. ¿Sí? Bueno. A continuación, muchachos, voy a dar un espacio de 3 minutos, 3 a 5 minutos, para que por favor contesten las 3 preguntas de evaluación inicial. Creo que lo que ya hablamos hace un momento, algún paréntesis que hicimos, pues nos podemos dar un cuenta más o menos de el panorama que vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, pongan atención, trabajen con sus 3 preguntas y les voy a dar 5 minutos para que la contesten. Recuerden que lo voy a subir en la plataforma como una actividad en clase. ¿Sí? Esa actividad va a tener un valor de 10 puntos. Terminen de contestar su pregunta, guárdenlo como un archivo de Word y lo van a subir como una tarea en una actividad. Los que ya trabajaron conmigo, pues compártanle la manera en la cual yo subo esta actividad a la plataforma para que todos tengan sus puntos. Si a alguien se le complica algo, pues comuníquese conmigo y yo le explico de una manera directa. ¿Sale? Entonces, adelante con las 3 preguntas.